San Eduardo el Confesor fue uno de los últimos reyes anglosajones de Inglaterra antes de la conquista normanda, y es una figura que ocupa un lugar singular tanto en la historia política como en la religiosa del país. Profundamente venerado por su vida piadosa y su carácter pacífico, Eduardo se convirtió, con el tiempo, en santo de la Iglesia católica, siendo canonizado en 1161 por el Papa Alejandro III. Su reinado marcó una era de transición, tensiones internas y vínculos con el continente europeo. A pesar de las turbulencias en su corte, el recuerdo que dejó es el de un monarca benévolo y devoto, cuya importancia va más allá de los hechos políticos, influyendo en el imaginario religioso y en la formación del Estado inglés. La historia de Eduardo el Confesor es, en muchos sentidos, la historia de un hombre atrapado entre las dinámicas del poder terrenal y las aspiraciones espirituales. Hijo del rey Ethelredo el Indeciso, a Ethelred Dunready, y de Emma de Normandía, Eduardo nació en un contexto de inestabilidad política. A Ethelred tuvo que enfrentarse a las invasiones danesas, que acarrearon devastación y cambios en el equilibrio del poder en Inglaterra. Tras la muerte de su padre, Eduardo vivió largos años en el exilio normando, especialmente en la corte de su tío, el duque Ricardo II de Normandía. Este periodo formativo, vivido fuera de su patria, influyó en gran medida en su personalidad, su visión política y su identidad cultural. Fue allí donde asimiló la piedad monástica, la veneración por los santos y la vida religiosa, elementos que más tarde formarían parte esencial de su fama de hombre justo y devoto. Cuando Eduardo regresó finalmente a Inglaterra, lo hizo a una sociedad transformada. El poder real había pasado por manos danesas. Canuto el Grande gobernó Inglaterra tras las invasiones escandinavas, y durante un tiempo se estableció una dinastía danesa. Solo tras la muerte del rey danés Hardeknut en 1042, Eduardo, ya adulto, se convirtió en rey de Inglaterra, dando inicio a su reinado. Sin embargo, no heredó un trono estable ni un poder incuestionable. La nobleza inglesa, encabezada por poderosos condes como Godwin de Wessex, ejercía una autoridad regional notable, limitando la capacidad real de actuar sin su apoyo. La relación de Eduardo con la familia Godwin fue compleja y decisiva. El conde Godwin era el noble más influyente del reino y gozaba de gran autoridad, sobre todo tras haber apoyado en el pasado a reyes daneses y luego a Eduardo mismo. Su hija, Edith, se casó con Eduardo, convirtiéndose en reina. Este matrimonio consolidó la influencia de la familia Godwin sobre la corte. No obstante, en ocasiones, las tensiones entre el rey y su poderosa aristocracia afloraron con fuerza. En 1051, por ejemplo, se produjo un famoso enfrentamiento que resultó en el exilio temporal de Godwin y su familia. Sin embargo, Eduardo se vio obligado a hacer las paces, ya que sin los Godwin era casi imposible gobernar con eficacia. La vuelta del conde Godwin, en 1052, reafirmó que Eduardo no podía actuar con completa libertad política. Era un monarca piadoso, sí, pero dependiente de los equilibrios de poder de su reino. Uno de los elementos más notables del reinado de Eduardo el Confesor fue su estrecha relación con la Iglesia. Más que un rey guerrero, Eduardo cultivó la imagen de un monarca cristiano, piadoso, equilibrado y justo. Su corte acogió a eruditos, clérigos y monjes venidos de Normandía, lo que reforzó la influencia continental sobre la Iglesia inglesa. Además, Eduardo mostró un celo especial por las instituciones religiosas, promoviendo la construcción y el embellecimiento de iglesias y abadías. El culmen de su labor en este sentido fue la reedificación de la abadía de Westminster, Westminster Abbey.
que reemplazó una antigua fundación monástica y la transformó en un centro religioso prominente, muy cerca de su palacio real. La abadía de Westminster es uno de los legados más duraderos de Eduardo. Su construcción, iniciada alrededor de 1042, 1050 y finalizada poco antes de su muerte, introdujo en Inglaterra el estilo románico, influencia del continente europeo. Más tarde, tras la conquista normanda, la abadía fue reconstruida en estilo normando, pero el impulso original fue de Eduardo. Allí sería enterrado el rey tras su muerte el 5 de enero de 1066, marcando para siempre el vínculo entre el monarca y este sagrado recinto, que con el tiempo se convertiría en el lugar de coronación de los monarcas ingleses. Su tumba en la abadía pronto se convirtió en lugar de peregrinación, un signo de la gran veneración que se le profesaba. Sin embargo, más allá de su faceta religiosa y de constructor de la abadía, Eduardo tuvo que enfrentar problemas políticos. Su reinado no fue de gran expansión territorial ni de campañas militares notables, sino más bien un intento por mantener la paz y la estabilidad. Las crónicas lo describen como un rey afable, tranquilo, que prefería la concordia a la guerra. Esto le valió fama de santo varón, pero también algunos lo consideran como un monarca políticamente débil, incapaz de detener las ambiciones de su aristocracia. A lo largo de su vida, Eduardo mostró una notoria inclinación por la justicia y la caridad. Las crónicas medievales, en particular la Vita Eduardi Regis, y las referencias en la crónica anglosajona, resaltan sus virtudes morales. Se le atribuyeron milagros, visiones y hechos sobrenaturales, como la capacidad de curar enfermedades o la clarividencia. Estas tradiciones, reforzadas tras su muerte, allanaron el camino para su posterior canonización. Su reinado fue visto más tarde como una época de relativa paz y prosperidad, y esto, combinado con la fuerte devoción religiosa que Eduardo manifestaba, lo hizo un candidato ideal para la santidad, a ojos de la Iglesia medieval. Una cuestión esencial al considerar su santidad es entender el contexto del cristianismo medieval. En aquella época, un confesor se definía como un santo varón que, sin ser mártir, había confesado la fe con su vida ejemplar y su dedicación a Dios. Eduardo no murió por la fe, pero vivió para ella, encarnando el ideal del monarca cristiano que gobierna con misericordia, justicia y respeto a la Iglesia. Su misma muerte, acontecida poco después de la consagración de la nueva abadía de Westminster en 1065, reforzó la imagen de un gobernante tocado por la gracia divina. El legado político de Eduardo, sin embargo, fue ambiguo. Su muerte sin descendencia directa fue el detonante de una crisis sucesoria que desembocaría en la batalla de Hastings, 1066, y la posterior conquista normanda de Inglaterra por Guillermo el Conquistador. Antes de morir, Eduardo habría designado sucesor a Harold Godwinson, hijo del poderoso conde Godwin, o al menos no habría dejado clara su voluntad. El duque Guillermo de Normandía, primo lejano de Eduardo por parte materna, reclamaba el trono por antiguos acuerdos, y el rey noruego, Harald Hardrada, también lo pretendía. El resultado fue una guerra en 1066. Harold Godwinson derrotó a los noruegos en Stamford Bridge, pero luego perdió contra Guillermo de Normandía en Hastings. Así desaparecía la última gran dinastía anglosajona. Este desenlace trágico contrasta con la visión piadosa de Eduardo, pero también solidificó su figura como uno de los últimos reyes anglosajones legítimos y piadosos, cuyo recuerdo sería cultivado en la memoria colectiva de la nación. A pesar de la conquista normanda, el culto a Eduardo se mantuvo y creció con el tiempo.
En el siglo XII, durante el reinado de Enrique II, la Iglesia anglo-normanda buscó consolidar una identidad espiritual que uniera el pasado sajón con el presente normando. La santificación de Eduardo sirvió a este propósito. Un santo rey inglés, venerado por su piedad y su cercanía a las instituciones eclesiásticas, resultaba idóneo para dar legitimidad al nuevo orden. Fue canonizado en 1161 por el Papa Alejandro III, y en 1163 el arzobispo Tomás Becket y el rey Enrique II presidieron la solemne traslación de las reliquias de San Eduardo a un magnífico relicario en la abadía de Westminster. Su culto se propagó, e iglesias y altares en su honor aparecieron a lo largo de Inglaterra. El día de su festividad se estableció el 13 de octubre, en conmemoración de la traslación de sus reliquias. La canonización de Eduardo el Confesor fue un hito clave en la historia religiosa inglesa. El nuevo santo era un símbolo de unidad y reconciliación entre las tradiciones anglosajonas y el dominio normando. Además, su figura se presentaba como la del gobernante ideal, ya que Eduardo había mantenido buenas relaciones con Roma, favorecido la Iglesia y gobernado con mansedumbre. Esta imagen, realzada por el discurso eclesiástico, era la de un monarca en cuya vida se manifestaba la gracia divina. De esta manera, San Eduardo se convirtió en una figura a la vez histórica y mítica, un espejo en el que podían verse reflejados tanto los reyes posteriores, que buscaban un modelo de monarca cristiano, como el pueblo inglés, que anhelaba una época en que su territorio fuera gobernado por la justicia y la fe. Durante la Edad Media, San Eduardo fue uno de los santos más venerados en Inglaterra, compartiendo un lugar de honor con San Dunstan y San Osmundo. Su culto se centró en la abadía de Westminster, donde peregrinos acudían atraídos por su fama de santo milagrero. Las crónicas hablan de sanaciones atribuidas a su intercesión y de su influencia benéfica sobre quienes rezaban ante sus reliquias. Con el paso de los siglos, la figura de Eduardo el Confesor se integró en la cultura popular y la heráldica inglesa. Todavía hoy su imagen aparece en el escudo de armas del Reino Unido. Las conocidas leonas pasantes, guardantes, se remontan en parte a la heráldica que se desarrolló bajo la influencia de los normandos, pero la importancia simbólica de Westminster, donde yace el Santo Rey, no hace más que subrayar la relevancia histórica de Eduardo. En el arte medieval, San Eduardo el Confesor fue representado con frecuencia portando el anillo que, según la leyenda, entregó a un mendigo que resultó ser San Juan Evangelista disfrazado. Esta historia, recogida en la literatura hagiográfica, muestra el valor de la caridad y la humildad del monarca. Años más tarde, el mismo mendigo, es decir, el santo disfrazado, habría enviado el anillo de vuelta con 2 peregrinos ingleses en Tierra Santa, asegurando a Eduardo que pronto estaría con él en el paraíso. Este relato contribuyó a consolidar la imagen milagrosa y bondadosa de Eduardo y se convirtió en un episodio emblemático de su santidad. San Eduardo el Confesor también desempeña un papel en la historia de la monarquía inglesa posterior. Reyes como Enrique III, 1216-1272, mostraron una especial devoción hacia él. Enrique III considerábase a Eduardo no solo un santo, sino también un símbolo de legitimidad monárquica. Por ello, decidió reconstruir la abadía de Westminster en un nuevo y magnífico estilo gótico, creando un santuario imponente alrededor de las reliquias de San Eduardo. Fue una empresa costosa y prolongada, que transformó Westminster en uno de los centros religiosos más importantes de Europa y en el escenario sagrado de la coronación de reyes. De este modo, San Eduardo contribuyó a dar sustento espiritual a la monarquía inglesa, ya que los reyes se coronaban allí
en el lugar donde yacía el santo monarca, como una manera de vincular su poder al sagrado linaje real y a la bendición divina. Ya en la Edad Moderna, con la Reforma Anglicana y las tensiones religiosas derivadas de la ruptura con Roma, el culto a los santos sufrió una transformación radical en Inglaterra. Muchos santuarios católicos fueron desmantelados durante el reinado de Enrique Obezzo. Las reliquias de San Eduardo, sin embargo, corrieron mejor suerte que las de otros santos ingleses. Si bien su culto decayó considerablemente y la abadía de Westminster se convirtió en una iglesia anglicana, su figura no se perdió por completo. Su tumba permaneció como parte del patrimonio cultural y religioso de la nación. La devoción católica disminuyó, pero la admiración histórica no desapareció. En la actualidad, la Iglesia Católica y la Comunión Anglicana lo honran de diferentes maneras. La abadía de Westminster conserva un especial interés en su figura, ya que su memoria es inseparable de la historia del lugar. Para los historiadores, San Eduardo el Confesor es un valioso testimonio del complejo tejido político y espiritual de la Inglaterra del siglo XI. Su vida transcurrió en un mundo que vivía el choque entre las tradiciones anglosajonas y la influencia normanda, entre la devoción religiosa y la crudeza de las ambiciones seculares. Eduardo, a pesar de las limitaciones políticas que enfrentó, dejó un legado indeleble. Su gobierno pacífico y su compromiso religioso le valieron un lugar único en la memoria colectiva de los ingleses. A nivel espiritual, su canonización constituye un ejemplo de cómo la Iglesia medieval eligió y modeló la memoria de sus santos. Eduardo no murió mártir, ni fue un asceta extremo. Fue, en cambio, un monarca que supo encarnar las virtudes cristianas en su reinado, esforzándose por ser un buen pastor de su pueblo. Su figura es la de un confesor, un testigo de la fe sin derramamiento de sangre, lo que complementa el espectro de modelos de santidad ofrecidos a los fieles. Es un recordatorio de que la santidad no se limita a la vida monástica o al martirio, sino que puede manifestarse en el ejercicio del poder temporal con justicia, misericordia y caridad. Siendo uno de los santos patronos secundarios de Inglaterra, junto con San Jorge y otros santos de importancia histórica, Eduardo conserva un lugar especial en el imaginario nacional. La coincidencia de su muerte en vísperas de la conquista normanda, el granito que alteró para siempre el curso de la historia inglesa, lo convierte en una bisagra simbólica. Eduardo es el último gran rey anglosajón, pacífico y santo, antes de que las espadas normandas cambien el mundo inglés para siempre. En cierto modo, su santidad custodia la memoria de esa Inglaterra anterior a 1066, un recordatorio de un pasado interrumpido por el estrépito de la invasión y el reordenamiento político. En la actualidad, la figura de San Eduardo el Confesor sigue siendo objeto de interés histórico, cultural y religioso. Para los católicos, su festividad se celebra el 13 de octubre, y aunque la devoción popular es mucho menor que en la Edad Media, su culto permanece vivo. Para los anglicanos, sigue siendo un punto de referencia en su patrimonio común, reflejando la compleja herencia que comparten con la Iglesia de Roma antes de la Reforma. Los historiadores, por su parte, siguen debatiendo aspectos de su personalidad, su política y el impacto real de sus decisiones. ¿Fue Eduardo un rey débil y controlado por sus condes, o un monarca astuto que optó por la paz y la negociación? ¿Sus vínculos con Normandía fueron una bendición o una maldición para Inglaterra? Lo que sí es seguro es que Eduardo el Confesor ha trascendido los análisis fríos del poder y la política, ganándose un lugar en la historia sagrada y en la cultura inglesa como un soberano ejemplar,
cuyas virtudes cristianas se mantuvieron brillantes a pesar de las tormentas del mundo que lo rodeaba. En suma, San Eduardo el Confesor es más que una figura histórica. Es un símbolo de una época de transición, de la unión entre el trono y el altar, del ideal del monarca santo que gobierna con justicia y amor a Dios. Sus grandes hechos no se miden en conquistas territoriales, batallas ganadas o avances legislativos, sino en su apuesta por la paz, la piedad, la caridad y la construcción de un espacio sagrado que perdura hasta hoy. Este es el legado más duradero de aquel rey piadoso que, sin darse cuenta, se convirtió en santo y en leyenda. Imaginad, oh almas inquietas, que os halláis en la penumbra de una catedral antigua, iluminada por luces vacilantes que apenas respiran sobre muros de piedra centenaria. Imaginad el murmullo de un viento tenue que se desliza entre bancas de madera vieja, impregnando el aire con un aroma leve de incienso y cera derretida. De pronto, allí, en el centro de todo, sin que nadie lo espere, se perfila la silueta delicada de una muchacha, su semblante sereno, sus ojos tan diáfanos como la mañana del primer día de la creación. Vedla, pues, mientras el mundo duerme, erguida en su humildad, casi transparente como el suspiro de un ángel. Su nombre es Teresa, Teresa de Lisieux, y el tiempo mismo, ese tapiz inmenso de horas y siglos, habrá de recordarla como Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Antes de que su voz resonara entre cálices y coro de vírgenes, antes de que su perfume se confundiera con las rosas y la promesa de una lluvia de pétalos desde el cielo, antes aún de que su vida se elevara a la altura mística de los doctores de la Iglesia, Teresa fue solo una niña de Francia, una niña que lloraba por la ausencia materna, que aspiraba nerismeno a las más pequeñas flores del jardín familiar y cuyos pies descalzos, sobre la tierra húmeda del jardín, presagiaban la sencillez con que habría de escalar la montaña de la santidad. Pero no os engañéis, espectadores, no dejéis que la aparente fragilidad de su existencia calleche el estruendo divino que en su alma crepitaba, pues de sus labios brotó el secreto de una sencillez tan honda, tan luminosa, que en su interior se gestó un cosmos entero de amor, un incendio espiritual que habría de convertir su oscura celda en el Carmelo en un faro inextinguible para las generaciones venideras. Teresa Martín nació el 2 de enero de 1873, en Alençon, Francia. Venía al mundo con una herencia única. Sus padres, Louis Martin y Célie Guérin, lejos de ser nobles de alcurnia o grandes intelectuales, eran artesanos del espíritu, almas piadosas que entendían la vida como un humilde servicio a Dios. Desde pequeña, Teresa hubo de beber de una fuente purísima, el ejemplo de unos padres santos que la precederían también en el honor de los altares, confirmando el tejido sagrado en el cual su familia estaba bordada. Sin embargo, la niñez de Teresa no fue una danza indolora. A la temprana edad de 4 años, se vio privada de su madre, quien murió dejando en la niña una herida profunda y un grito silencioso de orfandad. Mas la mano divina, siempre sigilosa, supo encaminar cada lágrima hacia el manantial de la gracia. Trasladados a Lisieux, Teresa, su padre y sus hermanas se acurrucaron al calor de un hogar que se volcaría hacia la fe con más firmeza, buscando en la luz de Cristo la medicina para la ausencia. Durante su infancia, Teresa mostró un temperamento sensible y ardiente, una inteligencia viva y un corazón de infinita ternura. Era la menor de 5 hermanas. Marie, Pauline, Léonie y Céline le precedían. Su familia giraba en torno a la devoción y la sencillez, a la enseñanza del amor de Dios, pero su espíritu no se contentaba con las migajas cotidianas. Desde su más temprana edad, Teresa se sintió llamada a algo más grande,
a una intimidad con Cristo que no se conseguía en los libros, sino en el silencio del alma. Aquella sed espiritual se intensificó en la Navidad de 1886, cuando, con apenas 13 años, experimentó una conversión radical. Aquella noche, mientras en el mundo se celebraba el nacimiento del Salvador, Teresa sintió que una fuerza misteriosa la inundaba y la libraba de sus exageradas susceptibilidades. De repente, se hizo mujer, o mejor dicho, alma consagrada, en un instante. Su corazón había ardido en llamas de caridad, y nada volvería a ser lo mismo. Un año más tarde, Teresa suplicó ingresar en el Carmelo de Lisieux, donde ya se hallaban 2 de sus hermanas. No fue fácil. Su juventud, la oposición inicial, el escándalo que suponía tan pronta vocación y la preocupación de su padre por su salud y su inocencia parecían obstáculos insuperables. Sin embargo, al final, la determinación de aquella frágil criatura resultó inquebrantable. En abril de 1888, con 15 años, atravesó las rejas del convento carmelita para nunca más volver al mundo. Allí tomaría el nombre de Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Su existencia se consagró a la oración, al silencio, a las obras ocultas de caridad y a la infinita devoción a Cristo. Vivía en la clausura, mas el eco de su sonrisa se derramaba por los pasillos del convento como un bálsamo. Sus manos trabajaban con sencillez, pero su corazón se elevaba ya a alturas inimaginables. Dentro del Carmelo, Teresa aprendió la ciencia del amor, el sendero de la pequeñez. Convencida de su nimiedad ante la grandeza divina, ella no aspiraba a grandes hazañas, solo quería amar. Afirmaba que la perfección de un alma no depende de su grandeza, sino de su capacidad de amar a Dios en lo más pequeño. Esta doctrina, tan simple y a la vez tan revolucionaria, se plasmó en su célebre autobiografía, Historia de un alma, escrita por obediencia y sin pretensión de fama alguna. En esas páginas confesó las intimidades de su espíritu, su caminito espiritual, su confianza ilimitada en la misericordia, su convicción de que la santidad puede ser alcanzada por la vía de la humildad y el abandono. Aquellas páginas, escritas en la penumbra de un claustro francés, estremecerían al mundo entero tras su muerte. Mas la senda de Teresa hacia la unión con Dios no estuvo exenta de sombras. Durante 18 meses antes de su partida, atravesó la noche oscura de la fe, una prueba interna tan angustiante que se sintió tentada por la desesperación. Parecíale que los cielos estaban cerrados, que la fe en la vida eterna era un espejismo cruel. Sin embargo, no dejó de amar ni un instante. En medio de esa sequedad espiritual, ofreció a Dios cada latido, cada duda, cada dolor, como una flor que, privada de luz, ofrece su perfume más intenso. Teresa resistió con mansedumbre, amparada solo en el amor. Finalmente, la tuberculosis, esa enfermedad tan mortal en su época, se adueñó de su frágil cuerpo. A medida que la dolencia avanzaba, Teresa era consumida por la fiebre, pero su rostro se transfiguraba en una dulzura sobrenatural. Sus hermanas la rodeaban, conmovidas, y fue así como, el 30 de septiembre de 1897, a los 24 años, Teresa exhaló su último suspiro, pronunciando las palabras: «Dios mío, os amo». Tal fue su despedida. La muerte de Teresa no significó olvido, muy al contrario. Sus palabras, su historia de un alma, se difundieron por toda Francia y, poco después, por todo el orbe católico. La devoción hacia ella creció como un incendio luminoso, alimentada por testimonios de conversiones, curaciones y gracias espirituales concedidas por su intercesión. Pese a su breve existencia, la Iglesia, cual jardinero celeste, comprendió que aquella pequeña flor del Carmelo no era una más, sino la encarnación misma de la santidad escondida.
Fue beatificada en 1923 y canonizada en 1925. Luego, en un acto de reconocimiento sin precedentes para una monja joven, sin estudios teológicos formales, fue declarada doctora de la Iglesia en 1997 por el Papa Juan Pablo II. Tal honor solo acrecentó su relevancia histórica y espiritual. Ahora, sed testigos de los prodigios que brotaron de su tumba. Los milagros, esas rosas perfumadas que ella prometió lanzar sobre la tierra, empezaron a esparcirse, no bien se conoció su historia. Desde muy pronto, fieles de todo el mundo afirmaron haber recibido una señal de la pequeña Teresa. Una rosa inesperada, una fragancia inconfundible, la sanación de un dolor incurable, la conversión súbita de un corazón endurecido, el cese de una tragedia inminente. Contemos, pues, algunos de estos hechos extraordinarios, para que la brisa de su intercesión se cuele entre los pliegues de esta narración. Una de las más notorias curaciones que allanó el camino a su beatificación fue la de la hermana Louise de Saint-Germain, aquejada de una úlcera estomacal considerada mortal. Sucedió al poco tiempo de la muerte de Teresa. La enferma, con dolores atrozmente profundos, había perdido toda esperanza en la medicina humana. Sus hermanas en religión, conmovidas, acudieron al recuerdo de Teresa, su recién fallecida compañera, que en vida había prometido hacer el bien desde el cielo. Oraron intensamente, suplicando su intercesión. Un día, mientras la pobre hermana Luisa agonizaba, sintió una paz súbita. Describió luego cómo su dolor desapareció como la niebla ante el sol. Los médicos, incrédulos, comprobaron la completa curación de las lesiones. Ese milagro, oportunamente investigado por las autoridades eclesiásticas, se sumó al nutrido coro de voces que aclamaban la santidad de Teresa. Otro caso destacado ocurrió con la curación de Charles Sand, soldado enfermo de tuberculosis pulmonar avanzada, a quien los médicos habían dictaminado una muerte próxima. El hombre, debilitado y sumido en la resignación, recibió un relicario con una imagen de Teresa. Sin mayor convicción, pero empujado por la desesperación, imploró su ayuda. Una noche, sintió un calor extraño en el pecho, una fuerza renovadora en sus pulmones. Al despertarse, respiraba con la ligereza de un hombre sano, sin tos, sin fiebre. Ante la mirada atónita de los galenos, su tuberculosis se había esfumado. Este milagro, ampliamente difundido, no solo supuso la curación física del soldado, sino que renovó su fe, impulsándolos a agradecer a Dios el don de una segunda vida. Historias como esta desgranaban por doquier, tejiendo el tapiz de la intercesión teresiana. Otro milagro reconocido en los procesos canónicos involucró a la hermana María del Sagrado Corazón, que sufría una lesión en la rodilla que la postraba, incapaz de caminar. Tras implorar la ayuda de Teresa, experimentó una fuerza invisible que levantó su cuerpo y le devolvió la movilidad perdida. Era como si aquellas manos invisibles de la santa hubiesen quitado las cadenas del dolor. Semejantes prodigios fueron examinados con detenimiento por expertos, médicos y teólogos. Lejos de tratarse de simples relatos fantásticos, la Iglesia discernió un patrón auténtico de gracia divina que confirmaba el poder de la oración y la gloria de la pequeña Teresa en el cielo. Se cuentan también milagros menos espectaculares a los ojos del mundo, pero no menos elocuentes ante el tribunal divino. La conversión de almas endurecidas que, al leer un pasaje de Historia de un alma, sintieron desmoronarse sus murallas de orgullo. Matrimonios en crisis que, al rezar una novena a Teresa, encontraron el camino para el perdón mutuo. Religiosos sumidos en la aridez del espíritu
que Momenque, invocando a la Santa de Lisieux, recuperaron la paz interior. Entre estos prodigios está aquel testimonio de un misionero en tierras lejanas que en las horas más aciagas de su apostolado, agotado y sin frutos, clamó a Teresa a su auxilio. Al día siguiente, una oleada inesperada de catecúmenos se presentó para escuchar la palabra de Dios. Teresa, que en vida había deseado ser misionera universal, parecía haber extendido su manto desde el cielo sobre todos los rincones del orbe, sembrando el Evangelio con pétalos invisibles. No olvidemos el célebre Shower of Roses, la lluvia de rosas que ella misma había prometido antes de morir. Afirmó: «Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Haré caer una lluvia de rosas». Esta poética promesa se materializó en incontables anécdotas. Personas en extrema angustia recibían una rosa fresca al día siguiente de pedir la intercesión de Teresa en circunstancias improbables. Una flor depositada ante la puerta de un hospital, un ramo llegado de un remitente desconocido, la suave fragancia de rosas en una habitación cerrada cuando se invocaba su nombre. Si no es un milagro físico al estilo clásico, es sin duda un signo que evoca el amor maternal y tierno de la santa, su delicadeza para con aquellos que sufren y la confirmación de que las oraciones no caen en el vacío. La vida de Teresa nos ofrece, además, un milagro ocurrido en su propia existencia. Su misteriosa curación, cuando niña, de una enfermedad que parecía mortal. Tenía entonces 10 años y sufría una dolencia que la sumió en fiebres y delirios. La familia temía por su vida. Se cuenta que Teresa, en medio de aquel padecimiento, contempló una estatua de la Virgen que había en su habitación. Entonces, la Madre de Dios, según su testimonio, sonrió a la niña. Esa sonrisa mariana, tan íntima y personal, le devolvió la salud de manera instantánea. Este suceso marcó profundamente la fe de Teresa. Aquel encuentro con la Virgen, aquella sonrisa celestial, la acompañó toda su vida, imprimiendo en su alma la certeza de que el cielo no está lejos, que los santos y la Madre de Jesús están tan próximos como la respiración. Y qué decir de los innumerables peregrinos que, acudiendo a su tumba en Lisieux, vuelven a casa renovados, con el corazón en paz. Aunque no siempre se trate de curaciones físicas, muchos experimentan una transformación interior, un ardor renovado, una fortaleza para sobrellevar cruces cotidianas. A medida que su fama se extendía, la tumba de Teresa se convirtió en un lugar de peregrinación. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, incrédulos y fieles, llegaban con la mente cargada de problemas, depresiones, ansiedades y pecados. Se marchaban con el alma más ligera, como si la pequeña Teresa, desde su morada celeste, susurrase al oído de cada uno: «Confía en el amor. Sé pequeño, sé humilde, y verás que Dios es todo misericordia». Esos prodigios, no tan aparatosos como las curaciones milagrosas, exhiben una potencia igual de portentosa. La transformación interior, el renacer espiritual. La influencia de Teresa no se confinó a su tierra. Hoy la llamamos patrona de las misiones, a pesar de no haber salido jamás de su convento. ¿Y por qué semejante título? Porque su ardor por la evangelización, su deseo de ser misionera hasta el fin de los tiempos, se ha cumplido con creces. Sin salir de su clausura, ha alcanzado lugares a los que nunca podría haber viajado en vida. Así ha bendecido a quienes partían a predicar el Evangelio en tierras hostiles, a quienes dudaban de su vocación misionera y a quienes en la lejanía encontraron en su ejemplo la fortaleza para perseverar. Aún hoy, los misioneros que evocan su nombre hallan en su memoria una luz para sus fatigas, un consuelo en sus soledades. En su Historia de un alma,
Teresa había expresado su anhelo de amar a Dios como nunca nadie lo había amado, de ser una pequeña alma que sirviera de modelo a quienes se sienten desprovistos de grandes virtudes. Su caminito de infancia espiritual no vino a modificar la doctrina de la Iglesia, sino a presentarla bajo un velo de ternura y simplicidad. Muchos, por siglos, creyeron que la santidad era cuestión de hazañas heroicas, de penitencias terribles, de proezas imposibles para el común de los mortales. Teresa, con su corazón de niña, mostró que el heroísmo puede esconderse en una sonrisa ofrecida a quien nos resulta antipático, en un gesto oculto de caridad, en la paciente aceptación de las contrariedades cotidianas, en la oración confiada a un Dios que nos ama infinitamente. No debemos pasar por alto que su doctrina revolucionó la espiritualidad católica del siglo XX. Fue a partir de ella que muchos descubrieron la vocación universal a la santidad, en la cotidianidad y no en las gestas épicas. Sus cartas, sus poemas, sus pequeños actos de amor son como semillas que el viento esparce por el campo de la humanidad. Y su intercesión, visible en los milagros y prodigios antes mencionados, confirma que no se trata de una teoría piadosa, sino de una realidad viva, palpitante, capaz de transformar corazones y hasta cuerpos enfermos. Si quisiéramos pintar el retrato espiritual de Teresa en unas pocas pinceladas, podríamos decir: su camino fue el del abandono en las manos de Dios, de la confianza radical en su misericordia, de la consciencia de su pequeñez y el amor a la cruz. Fue, además, una maestra de la alegría cristiana, esa que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de ser amado por Dios. Y esa alegría, incomprensible para el mundo, ha llegado hasta nuestros días, contagiando a cuantos se acercan a sus escritos o a su memoria. La Iglesia la proclamó doctora en 1997, reconociendo la profundidad teológica de su mensaje, un título reservado a lumbreras de la teología como Santo Tomás de Aquino o San Agustín, pero que halló morada en la delicadeza de una jovencita francesa que no escribió tomos eruditos, sino un sencillo cuaderno de confidencias. Esta proclamación es, en sí misma, un milagro en el orden intelectual. Demuestra que la grandeza de Dios puede revelarse en la humildad, que la verdad no necesita de las complejas volutas del lenguaje para brillar, y que un corazón enamorado puede enseñar más sobre la esencia divina que las más altas cátedras. Desde su muerte, la devoción a Santa Teresa de Lisieux no ha hecho sino crecer. Sus reliquias han viajado por el mundo entero, atrayendo multitudes. Donde quiera que sus huesos sagrados llegan, se palpa un ambiente de recogimiento, se siente su presencia suave y maternal. A la vera de sus reliquias se han narrado nuevas gracias: el enfermo que recupera la esperanza, la madre que llora por un hijo extraviado y siente en su corazón la certeza de que la oración no es vana, el agnóstico que, sin saber por qué, se siente conmovido hasta las lágrimas y comienza a preguntarse si, tras el velo de las apariencias, hay una verdad luminosa esperándole. Estas experiencias, multiplicadas a lo largo de las décadas, forjan un testimonio coral, una sinfonía de fe que demuestra que el carisma de Teresa trasciende su época y su geografía. Pensemos que, en la mentalidad del siglo XIX, la vida religiosa en clausura era considerada por algunos como una existencia estéril, limitada a un rincón del mundo. Teresa desmintió tal prejuicio con su sola existencia y, sobre todo, con el fuego que encendió tras su muerte. No hay rincón de la cristiandad, ni casi de la tierra entera, donde su nombre no haya sido pronunciado con devoción. Su lluvia de rosas es realmente universal. No entiende de fronteras, idiomas, ni ideologías. Ha llegado a hospitales,
a cárceles, a campos de batalla, a orfanatos, a laboratorios científicos, a aulas universitarias, a las celdas de otros claustros. Y en todos esos lugares, su presencia intangible ha hecho brotar una rosa de esperanza, un asomo de fe, un rayo de caridad. Sus milagros no son, pues, retazos de leyendas piadosas. Están verificados, documentados, insertos en un contexto de fe viva y palpable. Por ello, la devoción a Teresa no se reduce a la veneración a una heroína del pasado, sino al trato íntimo con una hermana espiritual que está viva en el cielo y desde allí se asoma a nuestras miserias, nuestras penas, nuestros anhelos, para traernos el perfume del paraíso. Nadie podría relatar las incontables anécdotas personales que han surgido a lo largo de los años, pero todas ellas conforman un inmenso rosal místico del que cada pétalo es un favor concedido, una herida curada, un pecado perdonado, una ilusión renacida. Decía ella que, después de su muerte, haría el bien sobre la tierra. Cuánta verdad había en esas palabras, una verdad tan clara como el brillo de una estrella en la noche. Su influencia ha superado los confines de su Francia natal y se ha extendido a todos los continentes. Junto con Francisco de Asís, Ignacio de Loyola o Teresa de Ávila, Teresa de Lisieux figura hoy en el panteón de los grandes santos, pero con un aura distinta, la de una niña espiritual que no presumió de grandeza, sino que se hizo pequeña para ser elevada por la mano de Dios. No podemos clausurar esta historia sin evocar también su amistad celestial con muchos santos y santas que han bebido de su doctrina. Su sencillez sirvió de inspiración a misioneros como la Madre Teresa de Calcuta, quien tomó su nombre precisamente de Teresa de Lisieux, fascinada por su mensaje de amor en lo pequeño. Su caminito influyó en innumerables vocaciones sacerdotales y religiosas, y sigue haciéndolo. En seminarios y conventos, su historia se lee como una fuente inagotable de consuelo y aliento. Los laicos, de igual modo, descubren en su mensaje que la vocación a la santidad no es un privilegio de los claustros, sino un desafío universal. ¿Acaso no es un milagro, en un mundo tan convulso, que una joven del siglo XIX siga hablándonos al corazón con la frescura de una amiga íntima? Termina ya este relato, pero su esencia perdura. Hemos contemplado el misterioso origen de Teresa, su tierna infancia, su ingreso precoz en el Carmelo, sus luchas interiores, su muerte prematura y su ascenso glorioso a los altares. Hemos desgranado, cual rosario de pétalos, algunos de los milagros que la señalan como una mensajera de Dios. Y todo ello, envuelto en la sombra del recogimiento, bajo la luz temblorosa de aquella catedral imaginaria en la que empezamos, donde el incienso dibujaba filigranas en el aire y el murmullo del viento parecía recitar un verso sagrado. Ya conociendo su historia, tal vez podamos mirar el horizonte de nuestras vidas con otros ojos. Teresa nos enseña que lo extraordinario puede emerger de lo ordinario, que la fortaleza divina anida en la debilidad humana, que el amor es la clave última de toda existencia, y que el cielo no es una abstracción lejana, sino una promesa que se cumple en el corazón que ama. Y si alguna vez dudamos, si alguna vez necesitamos una señal, recordemos que Teresa prometió hacernos sentir su presencia a través de rosas. ¿Quién sabe si mañana, en medio de la mayor desolación, no aparezca ante nosotros una flor delicada, una rosa en un lugar insospechado, y con ella la certeza de que no estamos solos, que la comunión de los santos es real, que la muerte no ha puesto fin a su sonrisa y que desde el cielo la Santa Teresa de Lisieux continúa susurrando a cada uno de nosotros: Dios es amor, confía, sé pequeño y verás llover las gracias como pétalos de rosas sobre tu vida. ¿Quién fue Santa Águeda, la mártir que desafió a la tiranía con una fe inquebrantable? ¿Qué
¿Qué poder tiene su historia para conmover a millones? ¿Por qué se le atribuyen milagros tan asombrosos? Hoy te descubrimos el legado de una joven que, enfrentando tormentos inimaginables, se convirtió en símbolo de fortaleza, pureza y esperanza. Este relato puede cambiar tu vida. La historia de Santa Águeda, también conocida como Santa Ágata de Catania, se enmarca en los primeros siglos del cristianismo, cuando la fe cristiana se expandía por el Imperio Romano, a pesar de las persecuciones, los martirios y las incomprensiones tanto políticas como religiosas. Esta santa, venerada desde la antigüedad por su inquebrantable fe, su extraordinario martirio y los numerosos milagros atribuidos a su intercesión, se ha convertido en una figura capital en la devoción cristiana, especialmente en la región de Sicilia y en numerosas ciudades europeas. Su vida, a medio camino entre los datos históricos, la tradición oral y la geografía, nos ofrece un testimonio elocuente de la resistencia espiritual ante la crueldad humana y la injusticia. A lo largo de los siglos, su culto ha experimentado una intensa difusión, inspirando a numerosos artistas, teólogos, literatos y fieles que han visto en ella una patrona de diversas causas, un refugio ante las adversidades y un modelo de integridad moral. Esta biografía busca presentar una visión amplia, rigurosa y profunda de la figura de Santa Águeda, su contexto histórico, sus virtudes y votos, su martirio, sus milagros, su culto a través de la historia, sus representaciones artísticas, su influencia cultural y su legado espiritual hasta nuestros días. Santa Águeda nació hacia comienzos del siglo III Ordeno-Mei de Cristo, en el seno de una familia noble y acaudalada de Catania, Sicilia, aunque algunos relatos sitúan su origen en Palermo. Era una época convulsa para el cristianismo. El Imperio Romano, bajo el gobierno de diversos emperadores, alternaba periodos de tolerancia y persecución. El cristianismo había logrado cierta penetración social, pero no era la fe dominante, y su práctica implicaba a menudo un riesgo de marginación o incluso de muerte. En medio de este panorama, la familia de Águeda parecía haber abrazado la fe cristiana, imbuyendo en la joven una sólida formación religiosa y un fervor espiritual que luego se manifestaría con fuerza. Sicilia, en aquella época, era una región próspera y estratégicamente relevante en el Mediterráneo. La influencia cultural grecorromana se mezclaba con las primeras formas de vida cristiana, que se extendía en pequeñas comunidades de fieles. Águeda creció en un ambiente marcado por una religiosidad clandestina, celebrada en el interior de hogares y catacumbas, lejos de la mirada de las autoridades paganas. Los relatos hagiográficos no abordan con exactitud la fecha de su nacimiento, pero sí coinciden en que Águeda era una joven virtuosa, instruida, dotada de una gran belleza y, sobre todo, de una fe inquebrantable. Decidió consagrar su virginidad a Cristo, un compromiso que en la sociedad romana resultaba a menudo incomprensible. Renunciar al matrimonio, a la vida familiar y a la prolongación del linaje era un acto contracultural, indicativo de la profundidad de su convicción religiosa. El detonante de la tragedia de Santa Águeda fue Quinciano o Quintiano, un magistrado romano, posiblemente procónsul, enviado a Sicilia con la misión de reprimir el cristianismo y recaudar impuestos. Descrito por las hagiografías como un hombre ambicioso, cruel y lujurioso, se interesó en Águeda no solo por su belleza, sino también por su patrimonio y su influencia social. Al percatarse de que la joven había hecho voto de virginidad y se negaba a aceptar sus proposiciones, Quinciano vio en ella una presa fácil para ejercer presión y exhibir su poder. Si lograba que Águeda renunciara a su fe, demostraría la inutilidad de la resistencia cristiana.
Si por el contrario, la joven persistía, el castigo ejemplar serviría para desalentar a otros fieles. Los testimonios hagiográficos sitúan su martirio en torno al año 251 d.C., durante las persecuciones del emperador Decio, aunque no hay un consenso absoluto. Lo que sí es patente es la atmósfera de acoso en que vivían los cristianos. Quinciano ordenó que Águeda fuera llevada ante él. Intentó seducirla, ofreciéndole un estatus privilegiado, la exención de castigos y la oportunidad de integrarse a la sociedad romana a cambio de renunciar a su fe. Ante la negativa de la santa, el magistrado optó por la tortura. La historia del martirio de Águeda es una de las más crudas y simbólicas de la hagiografía cristiana. Tras negarse a aceptar las proposiciones de Quinciano, Águeda fue entregada a una mujer llamada Afrodisia, dueña de un lupanar, con la finalidad de corromperla moralmente. Durante un mes, Águeda soportó intentos de seducción, vejaciones y presiones psicológicas. Sin embargo, sus verdugos no lograron quebrar su pureza ni su firme determinación. Afrodisia, frustrada ante la incorruptibilidad de la muchacha, la devolvió ante las autoridades declarando que era imposible doblegar su voluntad. Quinciano, enfurecido, ordenó castigos más severos. Águeda fue sometida a tormentos atroces. La ataron a un potro de tortura, la golpearon, la desgarraron con garfios y, el acto más recordado, le mutilaron los senos con tenazas. Esta escena, terriblemente cruel, se convirtió en uno de los rasgos icónicos de su martirio. La santa, representada con sus senos sobre una bandeja, se erigió en símbolo de la fortaleza femenina ante la violencia y la opresión. Se narra que, en medio del dolor, Águeda exclamó: ¿No te avergüenzas, tirano, de mutilar en una mujer aquello con lo que tu madre te alimentó? Esta respuesta subraya el coraje de la joven, su capacidad para enfrentar la crueldad con dignidad y una lógica moral inquebrantable. Esa misma noche, mientras Águeda sufría en su celda, se le apareció el apóstol San Pedro, acompañado de un joven ángel, y sanó milagrosamente sus heridas. Al día siguiente, Quinciano se sorprendió al ver a la muchacha prácticamente recuperada, sin rastros de mutilación. Este milagro reforzó la convicción de Águeda y la irritación del magistrado. Finalmente, la sentencia de muerte llegó en forma de un tormento final. La colocaron sobre brasas incandescentes mezcladas con cristales afilados. Esta tortura debía acabar con su vida. Sin embargo, un fuerte temblor sacudió la ciudad en ese momento, provocando el pánico entre los presentes. Algunos historiadores y hagiógrafos interpretan este fenómeno como un signo del descontento divino ante la injusticia. Ante la conmoción, Quinciano ordenó retirar a la joven del suplicio, pero ella, rezando con fervor, entregó su alma a Dios en ese instante. Era el día 5 de febrero, fecha en que la Iglesia celebra su festividad. Tras su muerte, la fama de Santa Águeda como mártir se difundió rápidamente. Uno de sus primeros milagros está relacionado con el monte Etna. Según la tradición, poco después de su martirio, la erupción del volcán amenazó con destruir Catania. Los fieles, recordando la valentía de Águeda y su santidad, llevaron su velo, que había quedado como una reliquia de la mártir, en procesión hacia la base del volcán. Milagrosamente, la lava se detuvo, salvando a la ciudad. Este hecho consolidó a Águeda como patrona de Catania, protectora frente a las erupciones volcánicas y desastres naturales. La devoción a Santa Águeda creció, y con ello, la atribución de numerosos milagros. En muchas regiones, se la invoca contra los males del pecho, ya sea problemas de lactancia, dolencias mamarias o enfermedades relacionadas con los senos, dada la naturaleza de su martirio,
Igualmente, se le asocia con la protección de las mujeres ante las violencias sexuales y los abusos, así como con el fortalecimiento de la fe en medio de la persecución. Conforme el cristianismo fue ganando adeptos en Europa, su culto se extendió más allá de Sicilia, llegando a la península itálica, España, Francia, Alemania y otras regiones. Asimismo, en la Edad Media, peregrinos y devotos relataban curaciones milagrosas atribuidas a la intercesión de Santa Águeda. Documentos de monasterios y catedrales europeas recogen testimonios de fieles que tras rezar ante reliquias de la santa o invocar su nombre en momentos de enfermedad, aseguraban haber obtenido mejorías e incluso sanaciones completas. Con el pasar de los siglos, su culto se consolidó y se comenzaron a levantar iglesias y capillas en su honor, a canonizar devociones locales y a establecer celebraciones litúrgicas que reforzaban la memoria de su vida y martirio. Aunque Santa Águeda no dejó obras escritas, ni homilías ni tratados teológicos, su legado radica en la fuerza simbólica de su martirio. Ella encarnó la fidelidad total a Cristo, el valor de la virginidad consagrada en una sociedad que no comprendía esta elección, la resistencia al poder abusivo, la afirmación de la dignidad femenina y la esperanza en el auxilio divino. Su testimonio fue una obra viva, una aportación espiritual a la Iglesia primitiva, que influyó en la configuración de modelos de santidad centrados en la pureza, la fortaleza y la confianza absoluta en la providencia divina. Si bien no podemos hablar de obras en el sentido literario o intelectual, la tradición cristiana sí ha asociado a Santa Águeda con diversos himnos, oraciones, pinturas, esculturas y representaciones artísticas que pueden considerarse, indirectamente, parte de su legado. Por ejemplo, los himnos litúrgicos, compuestos para su festividad, las lecturas hagiográficas, las oraciones de los fieles dirigidas a ella, las iglesias dedicadas en su honor y las fiestas patronales constituyen una obra cultural generada a lo largo de la historia por la devoción a la santa. La fiesta de Santa Águeda se celebra el 5 de febrero. En Catania, su ciudad natal, las celebraciones son multitudinarias y cargadas de fervor popular. Durante varios días, la ciudad se viste de gala para honrar a su patrona. Hay procesiones donde se lleva la famosa vara o velo de la santa, devotos vestidos con túnicas blancas, conocidos como Devoti di Sant'Agata. Acompañan las reliquias, rezan, cantan y participan en actos litúrgicos y festivos que convocan a miles de peregrinos y turistas. La devoción a Santa Águeda se refleja asimismo en la gastronomía local. En su festividad es común la preparación de dulces típicos, como las minne di Sant'Agata, pequeños dulces en forma de seno, que recuerdan el martirio de la santa. Estos dulces, lejos de ser una imagen lúgubre, se interpretan como una forma de sublimar el dolor con la dulzura y de recordar que el sacrificio de la santa abrió las puertas a la esperanza y la fe para muchos cristianos. En otras partes del mundo, Santa Águeda es invocada por mujeres que buscan su protección ante enfermedades o problemas del seno, por comunidades expuestas a desastres naturales, especialmente volcánicos, y por fieles que desean perseverar en la fe ante las dificultades. Muchas iglesias y parroquias, sobre todo en Sicilia, conservan reliquias atribuidas a la santa, fragmentos de huesos, piezas textiles, vasos sagrados, medallas y otros objetos sagrados que alimentan la devoción y la contemplación de su testimonio. En el arte, Santa Águeda se representa generalmente como una joven de apariencia noble, vestida con túnicas de época romana o medieval, según la iconografía del momento. Su atributo más característico son los senos colocados sobre una bandeja, recordando la tortura que sufrió.
Esta imagen, impactante y explícita, cumple una función simbólica. La pérdida de sus senos, signo de su entrega total y martirio, se convierte en un símbolo de la integridad de su fe, su pureza, su inviolabilidad interior y su valentía ante el poder tiránico. A menudo se le representa sosteniendo una palma, símbolo del martirio, o acompañada del velo que protegió Catania de la lava. Pintores del Renacimiento, el Barroco y periodos posteriores incluyeron su figura en retablos, frescos y pinturas, contribuyendo a difundir su culto. Por ejemplo, en la Edad Media y el Renacimiento, maestros italianos incorporaron su imagen en altares y capillas. Pintores como Piero della Francesca, Bernardino Luini o incluso algunos del Círculo de Caravaggio dedicaron lienzos a su figura. En la Edad Barroca, su martirio se plasmó con un dramatismo intenso. El juego de luces, la expresión del rostro, la textura de las vestiduras y la sobriedad del fondo transmitían la grandeza espiritual que vencía el dolor físico. La escultura también ha sido un medio para venerar a Santa Águeda. Estatuas, bustos, relieves y retablos tallados en madera, mármol o piedra la retratan en iglesias y catedrales. La imaginería popular, especialmente en Sicilia, ha creado pequeños exvotos que representan senos o velos como ofrendas en acción de gracias por curaciones o favores recibidos. El culto a Santa Águeda no se limitó a Sicilia o Italia. Desde la Alta Edad Media, las reliquias de santos viajaron con frecuencia, a veces por motivos devocionales, a veces por razones políticas. Así, el nombre de Santa Águeda traspasó las fronteras, llegando a diversas partes de Europa. En España, por ejemplo, se construyeron iglesias y ermitas en su honor. En Aragón, Navarra, Castilla y otras regiones, la festividad de Santa Águeda se asoció a celebraciones populares, donde las mujeres asumen a menudo un rol destacado, recordando la fortaleza de la santa ante la opresión. En Francia y Alemania también se veneraba a la santa. Su patrocinio contra el fuego y los desastres naturales hizo que fuera invocada en situaciones extremas, como incendios, sequías o epidemias. Algunas hermandades la tomaban como protectora de sus cofradías, destacando su integridad moral y su ejemplo de perseverancia. Al extenderse el cristianismo a las Américas, el culto a Santa Águeda también encontró un lugar en territorios del Nuevo Mundo, especialmente en comunidades de inmigrantes italianos y españoles, que llevaron consigo sus devociones y tradiciones. Santa Águeda forma parte de un nutrido grupo de santas y mártires vírgenes veneradas en el cristianismo temprano. Su figura a menudo se compara con la de Santa Lucía, Santa Águeda y Santa Inés, entre otras, ya que estas santas comparten un perfil común: jóvenes cristianas, nobles o humildes, que defendieron su fe ante funcionarios romanos tiránicos y prefirieron morir antes que renunciar a su fidelidad a Cristo. Águeda se destaca por la naturaleza particularmente brutal de su martirio y por los milagros que le fueron atribuidos. Mientras que otras santas vírgenes también sufrieron tormentos, la mutilación de los senos es un rasgo distintivo de su hagiografía, lo cual hace que su imagen sea rápidamente reconocible y su devoción tenga una connotación muy concreta: la defensa de la dignidad femenina, la integridad física y espiritual, el valor de la castidad entendida no solo como abstención sexual, sino como una entrega total a Dios por amor. Desde una perspectiva teológica, la historia de Santa Águeda proporciona un ejemplo elocuente de la Iglesia primitiva, donde la fe era perseguida por el imperio y donde la grandeza moral superaba la debilidad física. Su martirio pone de manifiesto la paradoja cristiana del sufrimiento. El cuerpo, vulnerable y expuesto a la tortura, se convierte en escenario de la acción de la gracia divina,
que fortalece el alma y la lleva a la victoria espiritual. La mutilación de los senos, además de ser una atrocidad física, adquiere un fuerte simbolismo. Desde la perspectiva cristiana, esta agresión ataca a la maternidad potencial y la feminidad de la santa, pero lejos de degradarla, la eleva. Águeda no es destruida moralmente por la violencia, sino que la trasciende, mostrándonos un ejemplo de cómo la fe puede convertir el horror en fuente de sentido. El milagro de la sanación de sus heridas a manos de San Pedro también sugiere que el poder divino puede restaurar la integridad del ser humano, incluso cuando las fuerzas del mal intentan desfigurarlo. Aunque la historia de Santa Águeda remonta a la antigüedad, su figura sigue teniendo relevancia hoy. En un mundo que aún presencia violencia contra la mujer, abusos de poder, opresión social y falta de libertad religiosa, su testimonio vuelve a cobrar sentido. Ella representa la fuerza interior que nace de las convicciones más profundas, la capacidad de no ceder ante la injusticia, el valor de la dignidad humana como un don sagrado. Santa Águeda invita a las mujeres y hombres de hoy a reflexionar sobre la integridad personal, la autonomía, la fe y la resistencia moral. No se trata de ensalzar el sufrimiento por el sufrimiento, sino de reconocer que, ante la persecución y la injusticia, la fidelidad a los valores trascendentes puede ser un faro que ilumine el camino. Además, la veneración a Santa Águeda recuerda que las tradiciones religiosas no están muertas ni fosilizadas, continúan inspirando a comunidades enteras, impulsando obras de caridad, iniciativas sociales y proyectos pastorales que toman como referencia su fuerza espiritual. Como en muchos santos antiguos, las reliquias de Santa Águeda jugaron un rol central en la difusión de su culto. Huesos, fragmentos de su velo, objetos presuntamente relacionados con su martirio, fueron venerados en iglesias y monasterios. Las reliquias, interpretadas como puentes entre la tierra y el cielo, recordaban a los fieles la proximidad de la santidad, inspirando una religiosidad encarnada en gestos concretos de devoción y veneración. La tradición oral, las leyendas locales y los cantos devocionales contribuyeron a crear un ambiente festivo y espiritual en torno a su figura. De esta manera, Santa Águeda no solo vivió en los libros de hagiografía, sino en la vida cotidiana de las comunidades, en las plegarias dichas ante emergencias, en las procesiones, en la preparación de dulces especiales, en la recuperación de enfermos o en la esperanza de aquellos que se sentían sin fuerzas ante las dificultades. La Iglesia Católica ha reconocido la santidad de Águeda desde tiempos antiguos. Su nombre aparece en el canon romano, Plegaria Eucarística Primibus, junto a otros santos y mártires, lo que indica la primitiva e intensa veneración de la que gozaba. El hecho de que su memoria litúrgica esté tan arraigada es un signo de su relevancia eclesial. Ella pertenece a la gran nube de testigos, Hebreos 12 y Fonte 1, que desde los orígenes del cristianismo muestra el camino de la fidelidad a Cristo. En la teología católica, los santos no son entes lejanos, sino amigos y modelos para la vida cristiana. Santa Águeda, con su valentía y su firmeza, es una intercesora ante Dios, alguien que puede comprender las pruebas que atraviesan los fieles y presentar sus peticiones al Señor. Su historia nos habla de la comunión de los santos, esa conexión misteriosa y profunda entre la Iglesia peregrina en la tierra y la Iglesia triunfante en el cielo. En el siglo XXI, la figura de Santa Águeda sigue siendo celebrada. La globalización y las redes sociales han permitido que devotos de distintas partes del mundo compartan historias,
fotos de las festividades en Catania, testimonios de milagros personales atribuidos a su intercesión o simplemente reflexiones espirituales inspiradas en su martirio. La devoción a Santa Águeda trasciende fronteras y sistemas políticos, conectando a creyentes y no creyentes con el poder simbólico de una mujer que supo mantenerse fiel a su fe y su dignidad hasta el final. Además, en un mundo donde el diálogo ecuménico e interreligioso se considera importante, la historia de Santa Águeda presenta un punto de convergencia. Muchas iglesias cristianas, incluso algunas no católicas, reconocen su valía como mártir de la fe. Su testimonio puede ser visto como un factor unificador, un lazo de caridad y admiración compartida, que invita a considerar la santidad como un don que trasciende las divisiones confesionales. La biografía de Santa Águeda nos muestra a una joven del siglo III que, sin ser consciente de la repercusión futura de sus actos, dejó una huella indeleble en la historia del cristianismo. Su martirio se vuelve un mensaje intemporal. La fe, la dignidad, la fidelidad a los principios cristianos pueden florecer incluso en las circunstancias más adversas. La violencia no pudo doblegarla. Su integridad interior resplandeció ante la crueldad y la injusticia. Su culto, difundido a lo largo de los siglos, sus milagros atestiguados en distintas regiones del mundo y la pervivencia de su imagen en el arte y la liturgia confirman que su memoria no se ha extinguido. Santa Águeda nos invita a reflexionar sobre el valor de la vida entregada a un ideal superior, sobre la capacidad del ser humano para trascender el dolor y convertirlo en semilla de esperanza. Cada devoto que enciende una vela ante su imagen, cada enfermo que invoca su nombre, cada ciudad que acoge su fiesta patronal, actualiza su ejemplo, manteniendo viva la llama de una santidad que, desde hace más de 17 siglos, ilumina el camino de la fe. Yo hablo desde la noche, desde un corredor de sombras que todavía respira dentro de mí. Soy Juan, hijo de un hambre antigua y de camino sin salida. Recuerdo el crujido de la tierra helada bajo mis pasos, los muros agrietados por la miseria, y esos ojos torcidos de la ciudad que parecían tragarse a los muchachos como una boca inmensa que no sabía saciarse. Recuerdo el olor a carbón, la sed del invierno, los gritos clandestinos que perforaban la madrugada como si alguien afilara cuchillos contra la luna. Fui un niño con los puños cerrados, un joven que se sabía a un palmo del abismo, un sacerdote llamado a pelear con un ejército de fantasmas. Yo conocí a Jesús no en la tersura del incienso, sino en el filo oscuro donde todos los nombres se desvanecen. Y desde allí, desde esa grieta, Él me habló, no con truenos, con una voz que atravesó la herrumbre de mi pecho. Hubo una noche primera. La recordaré eternamente. Ni luces ni promesas, solo el murmullo animal de los muchachos de la calle, sus dientes tensos, su risa partida, sus manos buscando pan y encontrando puños. Yo los vi desfigurarse en bestias por necesidad, por soledad, por la fatiga de una ciudad que no quería verlos. Quise detenerlos a gritos, quise imponer orden con mi rabia, porque la rabia es un látigo caliente que te hace creer que mandas sobre el caos. Y en el instante más áspero, cuando mi garganta era piedra y mis ojos eran hierro, escuché dentro de mí un soplo. Era Jesús, era su paso desnudo, era la voz que lo rompe todo sin romper nada. Antes de continuar, déjame preguntarte algo que decidirás si estás dispuesto a mirar conmigo hacia el borde. ¿Cuál crees que fue la primera palabra que Jesús pronunció dentro de mí esa noche? ¿La palabra que me partió en dos y me obligó a elegir entre el golpe y la misericordia? Escríbelo en los comentarios. Al final te diré cuál fue.
Para apoyar nuestro canal, por favor deja un like ahora mismo. No creas que el milagro fue un destello amable. No, fue una caída lenta en una hondura que me exigió despojarme de mis armas. Yo había aprendido a defenderme con el ruido, con el control, con la rigidez de quien teme que la vida se le deshaga en las manos. Jesús vino a quebrar ese mecanismo. Su presencia no fue un bálsamo, fue un bisturí. Me abrió y de la herida salió el humo de mis miedos, uno tras otro, como pájaros quemados que se niegan a morir. Me mostró la verdad, que mi violencia era un espejo de la violencia del mundo, y que si yo levantaba el brazo para corregir, estaba perpetuando la misma tempestad que estaba jurando desactivar. Yo caminé entre talleres oscuros y patios ahogados de polvo, buscando a esos muchachos que se dormían con la cabeza contra la madera y se despertaban con la boca llena de silencio. Los llamé por su nombre, y mientras lo hacía, sentía que cada nombre se me clavaba en la lengua como una aguja encendida. Los nombres eran campanas rotas: Antonio, Miguel, Bartolomé, nombres de carne que daban vueltas en el humo de la fábrica como si fueran hojas que no encontraran otoño donde caer. Yo me decía, si no los abrazo ahora, el invierno los abrazará para siempre. Pero abrazar, descubrí, no era un gesto tibio. Era una condena, la condena a permanecer, a aguantarse la herrumbre del otro, a respirar su noche y no huir. Muchos me vieron como un loco. Tal vez lo fui, un loco que juntaba piedras húmedas para construir un techo que apenas sostenía el peso de la lluvia. Yo contaba monedas imaginarias y las convertía en platos de sopa, en camas toscas, en sonrisas que duraban lo que dura un grano de trigo entre los dedos. Había días en que la desesperación me trepaba a la espalda y me susurraba: «Déjalos, no cambiarán». Y en esos días Jesús me miraba sin pronunciar una frase larga. Bastaba un silencio suyo para que mis huesos recordaran por qué seguía. Hay silencios que pesan más que las campanas y que destierran a todos los dioses falsos. Entendí tarde que la pobreza tiene un idioma secreto. No pide, tiembla, no reclama, se esconde, no insulta, muerde el aire. Y que a ese idioma yo debía responder con otro idioma radical, el de la fidelidad. ¿Sabes lo que es la fidelidad cuando el mundo te ofrece rendirte en cuotas? Es una cuerda. No te salva de caer, pero te impide olvidar que hay altura. Una y otra vez, esa cuerda me mantuvo entre el cielo y el barro. Los muchachos me empujaban y me abrazaban en la misma hora, me robaban y me devolvían lo robado, me prometían y rompían la promesa con el primer estruendo del hambre. Yo no era su salvador, era su testigo obstinado, su cómplice en la pelea contra la soledad que los devoraba a mordidas. Quiero decirlo sin adornos, Jesús me enseñó el oficio de perder para ganar. Perder tiempo, perder seguridades, perder reputación. Ganar una mirada nueva, una paciencia que muerde fuerte y no suelta. Cuando me presentaban a un muchacho con el rostro cicatrizado por la calle, yo ya no veía las cicatrices. Veía un desierto esperando lluvia. ¿Y dónde se guarda la lluvia? En las manos. En esas manos destartaladas que uno cree incapaces de sostener y que, sin embargo, cuando se abren, pueden recoger océanos pequeños. A veces soñaba con el rugido de un circo y con la risa amarga de los que apuestan por el fracaso. Me apostaban el pesimismo, me lo acercaban a la boca como si fuera vino, y yo, débil, a veces bebía. El pesimismo embriaga, te ahorra la esperanza, te ahorra el trabajo de creer. Pero cada vez que me tambaleaba, Jesús aparecía como una brasa dentro del pecho. No sé explicarlo de otra manera, ardía sin quemar, iluminaba lo justo, me hacía sentir el peso del mundo y al mismo tiempo la mano que lo sostenía. Oía su voz diciendo: poco, siempre poco, mira. Y mirar era más que mirar, era dejar que la imagen me atravesara. Niños durmiendo en escaleras, madres cansadas con los ojos ocultos en el pañuelo, hombres extraviados entre máquinas que rugían como bestias.
En esa mirada, aprendí que la caridad no es un gesto dulce, sino un pacto con la intemperie. Es arrodillarse donde nadie quiere arrodillarse y quedarse allí incluso cuando todos te señalan con el dedo. La caridad es el arte de perder el miedo al fracaso. Porque fracasaríamos 1000 veces, reconstruiríamos con pedazos de madera lo que la ciudad destruía con un aleteo. Pero cada pedazo de madera era, en mis manos, un verso torpe dedicado a Jesús. Aquí estoy, otra vez, torpemente fiel. Me preguntaban, ¿de dónde sacas fuerzas? Y yo respondía con una verdad incómoda. No tenía fuerzas. Tenía una obediencia rota y remendada. Y esa obediencia, cosida con hilos de oración y noches en vela, bastaba para seguir. Me volví un mendigo de la gracia. Levantaba las manos vacías y, cuando lograba abrirlas un poco más, la gracia caía como harina de un costal agujereado. No todo el mundo lo veía. Algunos se burlaban, decían que yo traficaba ilusiones. No sabían que las ilusiones, si son de Dios, se pagan con la vida. Hubo un día en que uno de los muchachos regresó después de haberse ido con el viento y la droga. Volvió con la cara hundida y la mirada perdida. Se sentó frente a mí como si no me viera. Yo no supe qué hacer. A veces no se sabe. Entonces, sin palabras, recé. Los rezos verdaderos no suenan, se estiran por dentro como una cuerda que cruje. Al terminar, solo pude decirle, estoy. Él lloró con una tristeza vieja. Me dijo que estaba cansado de no valer nada. No le respondí con discursos. Le ofrecí trabajo, pan y, sobre todo, un lugar a donde volver a fracasar sin ser expulsado. Eso, creo, fue mi manera de encarnar la voz que me había cambiado. Jesús no me dio la receta perfecta, me dio el permiso de permanecer con los rotos. También me tocó mirar la traición. Alguno que eduqué con esmero robó lo que pudo y desapareció. No volví a verlo. Había noches en que el rencor me trepaba como una enredadera, lenta y obstinada. Entonces recordaba la primera palabra que oí de Jesús. Sí, esa que te pedí que adivinaras, y la masticaba hasta que se disolvía en la sangre. Comprendí que si apretaba el rencor, terminaría asfixiando el pequeño jardín que Dios había plantado en mi pecho. Y yo no podía permitirme perder ese jardín. Era el único lugar del mundo donde los muchachos encontraban sombra. La ciudad no cambió de un día para otro. Las fábricas siguieron escupiendo humo, las tabernas siguieron vomitando risas secas, los inviernos siguieron mordiéndonos los tobillos. Pero en medio de la misma dureza empezaron a crecer signos mínimos, una sonrisa que ayer no existía, un perdón balbuceado, un libro abierto donde antes solo había puertas cerradas. Yo me aferré a esos signos como quien se aferra a un clavo ardiendo, no para salvarse del fuego, sino para recordar que el fuego puede iluminar si uno sabe dónde poner la mano. Y así pasaron años como piedras sobre el río, años que me hicieron viejo por dentro, y sin embargo más terco en la esperanza. No idealices, hubo días de hambre, hubo meses de deudas, hubo autoridades que nos miraron con sospecha, como si la caridad fuera un delito menor. Yo firmé papeles con manos temblorosas, inventé soluciones sobre la marcha, discutí con los que querían una obediencia sin pensamiento. Y cada noche preguntaba lo mismo a Jesús: ¿por qué me elegiste a mí, hecho de barro, para cargar esta candela? Él, otra vez, no respondía con frases largas. Me regalaba, en cambio, un rostro, el de un muchacho al que le habían brillado por fin los ojos. Ese brillo me bastaba para atravesar otro día. Aprendí también a reír, pero una risa sobria, nacida del asombro de ver que el mal no tiene la última palabra, aunque casi siempre se la adjudique. Los muchachos me gastaban bromas, y yo dejaba que la risa nos limpiara el polvo del alma. Pero al caer la tarde, cuando el silencio regresaba con sus pasos grandes, la risa se retiraba y quedábamos frente a frente con la pregunta decisiva: ¿seguiremos mañana? Y la respuesta era sí, con miedo, con cansancio, con torpeza, sí.
porque el sí, cuando se repite cada día, se vuelve un martillo que abre brecha hasta en las rocas más tosudas. Si he de hablar con brutal honestidad, te confieso que Jesús no me cambió de golpe. Me cambió como el agua orada la piedra, insistiendo. Yo quería que me entregara una versión mejorada de mí mismo, un Juan pulcro y eficaz. Él, en cambio, me enseñó a sostener mis grietas para que a través de ellas entrara la luz. Me dijo, con esa manera suya de decir sin decir, que la santidad no era una prisa impecable, sino una fidelidad lenta en el lodazal. Eso me partió. Yo, amante del resultado, tuve que volverme amante del proceso. Y el proceso es áspero, te deja sin méritos, te deja sin aplausos. Solo te deja con él. A los que esperan un desenlace triunfal, les advierto, el triunfo de Jesús suele parecer, por un rato largo, una derrota. Cuando abrimos la primera casa, parecía un cajón cojo en una tormenta. Pero en ese cajón entraron vidas, y las vidas se acomodaron como podían, como las aves que insisten en anidar en el pretil deshecho de un puente. De allí salieron artesanos, padres, maestros. Sí, también salieron perdidos que no volvieron. La vida es así. Escribe recto con tinta que se corre. Y sin embargo, cada regreso, cada abrazo, cada cuaderno que se llenó de letras torcidas, fue un evangelio nuevo escrito con manos sucias. Tú que me escuchas, quizá te preguntas si vale la pena. Yo también me lo pregunto algunas madrugadas. Entonces miro atrás y veo al niño que fui, con sus ojos arrinconados, y me doy cuenta de que Jesús no me invitó a una empresa de éxito, sino a una alianza con su corazón. Y el corazón de Jesús, lo juro, no es de azúcar, es de fuego. Quema, exige, reclama todo. Pero en ese reclamo total está escondida la única libertad que conozco, la de amar sin cálculo. Amar cuando anda mal, amar cuando duele, amar cuando nadie lo ve. Te prometí, al inicio, una respuesta. Te pregunté cuál fue la primera palabra que Jesús pronunció dentro de mí aquella noche en que yo creía que solo los gritos podían ordenar el mundo. La palabra fue paciencia. No una paciencia blandengue, sino una paciencia de fragua, la que sostiene el hierro al rojo hasta que adopta forma. Paciencia, dijo, y esa sílaba se me clavó en la lengua. Desde entonces, cada vez que quise apresurar la salvación, esa palabra me sostuvo el brazo. Paciencia para escuchar, para repetir, para corregir sin humillar, para esperar lo imposible. Paciencia, que es el otro nombre del amor cuando el tiempo se pone en contra. Y con esa palabra crucé inviernos. La paciencia me mantuvo de pie cuando el dinero no alcanzaba y la tristeza se nos colaba por las ventanas como un viento malcriado. Me obligó a enseñar a base de ejemplos, no de teorías. Me llevó a jugar con los muchachos aunque el cuerpo me pidiera cama. Me empujó a rezar cuando la cabeza me dolía de cuentas y papeles. Paciencia, que no es resignación, sino combate silencioso. Paciencia que perfora la dureza como raíces que, sin hacer ruido, abren las entrañas de la roca. Así me cambió Jesús. Me enseñó a gastar la vida donde la vida parece no rendir. Me enseñó a oír el llanto escondido debajo de la risa cruel del que agrede. Me enseñó a perder sin dejar de apostar. A morir, de a poco, en cada entrega pequeña, para que otros aprendan a vivir. Y si hoy pronuncio su nombre, lo hago con el peso de quien sabe que ese nombre no consuela al modo fácil, te exige salir de ti y habitar la intemperie del otro. Allí, en el borde del mundo, descubrí que mi vocación no era coleccionar éxitos, sino resistir con ternura. Si alguna vez pasas por una calle donde la noche parece dueña de todo, mira 2 veces. Puede que allí esté ocurriendo un prodigio lento, un maestro cansado que vuelve a abrir el portón, un muchacho que guarda en el bolsillo una promesa pequeña, una mujer que prende una vela como quien clava una bandera. Esos son los lugares donde Jesús pasa de puntillas para no despertar a los fantasmas. Y aunque nadie lo aplauda, aunque la ciudad siga con su ruido de hierro, el prodigio continúa, tercamente, como una gota que no sabe más que caer.
Yo seguiré mientras tenga aliento. Seguiré porque la paciencia me lo ordena, y porque el amor, cuando es verdadero, no admite vacaciones. Seguiré, aun cuando el cansancio intente ponerme de rodillas ante el Dios del resultado. Seguiré, aunque me llamen ingenuo o fanático. Seguiré, porque así me cambió Jesús. No me dio una vida más fácil, me dio una brújula en medio de la tormenta. Y con esa brújula voy, paso a paso, hacia los que nadie cuenta, hacia los que el mundo prefiere olvidar. Allí encuentro su rostro, una y otra vez, escondido detrás de la mugre y el miedo, esperándome como al principio, en silencio, con esa palabra sencilla que aún me sostiene: paciencia. Quizá esta historia te haya parecido dura. Lo es. La misericordia suele ser el oficio más arduo del mundo. Pero si te asomas al borde conmigo, verás que en la oscuridad hay ojos que piden ser vistos, manos que piden ser tomadas, respiraciones que piden un ritmo nuevo. Esa es la música que aprendí a escuchar. Y mientras la oiga, mientras en mi pecho siga ardiendo esa brasa que no me pertenece, seguiré levantando pareles con madera vieja, seguiré encendiendo hornos con leña húmeda, seguiré pronunciando nombres que el viento se empeña en borrar. Porque mi vida, desde aquella noche, no me pertenece. Se la entregué a aquel que me llamó con una sola palabra y me cambió para siempre: paciencia. Y en ese filo, entre lo imposible y lo necesario, y con el corazón hecho una herida mansa, allí me quedo. Allí te espero. Allí todavía respiro.